El mediodía caía pesado sobre el pequeño restaurante del barrio. La cajera estaba de pie detrás del mostrador, con el uniforme limpio pero gastado. El hombre entró sin saludar, hablaba alto, golpeó el mostrador con las monedas. Dijo que la comida era una vergüenza, que ella era lenta, que no servía para nada. Algunos clientes bajaron la mirada, otros fingieron revisar el móvil. El matón sonrió cuando notó el silencio. Tenía cuerpo ancho, la voz entrenada para mandar. Repitió la burla más clara para que todos oyeran. La cajera apretó el recibo entre los dedos. El papel estaba arrugado como su sueldo al final del mes. En su bolso, colgado detrás, asomaba una cartera rota. Ella no respondió. Tragó saliva. Pensó en llegar a casa, en sentarse, en quitarse los zapatos. No pidió ayuda. No miró a nadie. El encargado salió un segundo, dijo que todo estaba bien y volvió a la cocina. El ruido bajó. El hombre pagó y se fue. El turno siguió. Parecía un día normal. Antes de ese turno, su vida había tenido un orden sencillo, no cómodo, pero claro. La cajera se llamaba Marta. Había nacido en un pueblo pequeño de Castilla, entre campos secos y calles que se barrían al amanecer. Su padre trabajó años como albañil. Su madre limpiaba casas ajenas. Desde niña aprendió a contar monedas sobre la mesa de la cocina, siempre las mismas, siempre justas. A los 18 años se fue a Madrid. Viajó con una maleta azul prestada y una carpeta con documentos, el certificado de estudios, una fotocopia del DNI, una carta de recomendación del párroco del pueblo. Llegó un lunes gris de octubre. Durmió las primeras semanas en casa de una tía lejana, en un piso sin ascensor, con olor a lejía y café recalentado. Trabajó donde pudo. Primero limpiando oficinas de noche, luego en una panadería, más tarde en un bar de menú diario. Aprendió a no quejarse, a llegar antes, a irse después. Guardaba cada contrato en una carpeta de plástico, cada nómina doblada con cuidado, no porque fueran grandes, sino porque representaban algo estable. Durante años creyó que el esfuerzo tenía un sentido claro. Iba a misa los domingos temprano, no hablaba mucho, pero escuchaba. Encendía una vela por su padre cuando enfermó. Rezaba en silencio, sin pedir cosas grandes. Solo fuerza, solo constancia. Conoció a Javier en una cola del paro. Esperaban para sellar papeles. Él llevaba una chaqueta vieja y una sonrisa cansada. Empezaron a hablar de trabajos temporales, de horarios rotos. Se acompañaron en el trámite. Luego tomaron café. Fue sencillo, sin promesas grandes. Vivieron juntos en un piso pequeño, en un barrio ruidoso. Pagaban el alquiler con puntualidad. Tenían una mesa coja, 2 sillas distintas y una planta que sobrevivía como podía. Marta cocinaba platos simples. Javier buscaba empleo fijo. No siempre lo encontraba. Aún así, ella confiaba. El primer golpe llegó con una carta, un sobre blanco, oficial. Javier había tenido un accidente laboral, no grave al principio. Luego vinieron las complicaciones. Meses sin trabajar, trámites largos. Marta asumió más turnos, guardó recibos médicos, vendió un anillo sencillo que había sido de su madre. La fe empezó a volverse mecánica. Seguía yendo a misa, pero ya no encendía velas. Se sentaba atrás, escuchaba sin sentir. Aún así, no dejó de creer, solo dejó de esperar. Cuando el restaurante abrió en el barrio, aceptó el puesto sin dudar. Cajera, horario partido, sueldo justo, contrato temporal renovable. El documento estaba firmado un martes de marzo. Guardó la copia en su carpeta, junto a otros papeles que ya amarilleaban. Allí pasaba horas de pie, sonreía, cobraba, decía buenos días. Aprendió a reconocer clientes habituales, a soportar comentarios, a callar. El encargado era correcto, no cercano, no cruel, solo distante. Javier con el tiempo se fue apagando. Dormía mal, hablaba poco. Una mañana dijo que se iba. No hubo discusión larga. Dejó una nota corta y una llave sobre la mesa. Marta no lloró ese día. Limpió el piso. Guardó la nota en un cajón. Los meses siguientes fueron de ajuste. Cambió marcas en el supermercado. Canceló el internet. Caminaba más. Guardaba monedas en un frasco de cristal. Cada noche contaba lo justo para el día siguiente. Su padre murió un invierno frío. No pudo viajar al entierro. El jefe no le dio permiso. Encendió una vela sola en la cocina. Esa noche rezó sin palabras. Solo se quedó sentada, con las manos juntas, mirando la llama. A partir de ahí, algo se rompió despacio. No de forma visible,
Seguía cumpliendo, pero la idea de sacrificio empezó a sentirse hueca, como un esfuerzo sin respuesta. El restaurante se volvió su centro. Allí pasaba más horas que en casa. Conocía el sonido de la caja, el peso de las monedas, el olor del aceite usado. Su uniforme se gastó en los bordes. Lo cosía ella misma. Guardaba los recibos en una caja de zapatos. Cada 1 de mes revisaba cuentas. El alquiler, la luz, el transporte, nunca sobraba. Nunca faltaba del todo. Esa falsa estabilidad le daba calma momentánea. La fe quedó reducida a gestos mínimos. Un Padre Nuestro antes de dormir. Una cruz rápida al pasar frente a una iglesia. No esperaba respuestas. Solo mantenía el hábito. Como quien no quiere perder del todo un idioma antiguo. El día del incidente no fue distinto. Se levantó temprano, preparó café, se puso el uniforme, revisó que la cartera siguiera cerrada con el clip, pensó en comprar pan al salir, nada más. Por eso la humillación pesó tanto, no por las palabras solas, sino porque cayó sobre años de esfuerzo silencioso, sobre decisiones pequeñas, sobre renuncias acumuladas. Fue pública, clara, y ella no tenía ya defensas internas. Cuando el matón habló, no escuchó solo insultos. Escuchó el eco de todo lo perdido, el respeto, la seguridad, la idea de que el bien siempre era visto. Después, cuando el turno siguió, Marca sintió algo parecido a alivio, como si el golpe ya hubiera pasado. Pensó que mañana sería igual, que todo seguiría en su sitio. Esa sensación duró poco, pero en ese momento fue suficiente para seguir cobrando, entregando recibos, fingiendo normalidad. Después de aquel día, nada cambió por fuera. El restaurante abrió a la misma hora. La persiana subió con el mismo ruido metálico. Marta llegó puntual, saludó, se colocó detrás de la caja. Todo siguió igual. Por dentro el ritmo empezó a apagarse, no de golpe, despacio, como una luz que se queda encendida sin iluminar. Marta hacía los mismos gestos, pasaba productos, daba el cambio, decía gracias. Pero ya no miraba a los clientes a los ojos, miraba el cajón, la pantalla, el reloj. Al llegar a casa, Se sentaba sin encender la radio. dejaba el bolso en la silla, sacaba los zapatos. El silencio no la molestaba, tampoco la consolaba. Comía algo sencillo, pan, sopa, lo que hubiera. Lavaba el plato, se acostaba temprano. Las mañanas se volvieron iguales, café aguado, pan del día anterior, el uniforme colgado en la misma percha. El espejo no devolvía preguntas, solo una cara cansada. Marta ya no pensaba en el futuro, pensaba en cumplir el día. Los domingos dejó de ir a misa, no tomó una decisión, simplemente dejó de hacerlo. Se quedaba en casa, dormía un poco más, barría el piso, regaba la planta. El gesto de la cruz quedó olvidado, no por rechazo, por desgaste. El teléfono sonaba poco. Alguna llamada del banco, un mensaje automático del trabajo. No había conversaciones largas. Nadie preguntaba cómo estaba. Ella tampoco lo hacía. Aprendió a no esperar. En el restaurante, Los clientes se renovaban. algunos volvían, otros no. El matón no regresó. Nadie habló de aquel día, como si no hubiera ocurrido. Esa ausencia de memoria pesaba más que el insulto. El encargado seguía distante, revisaba números, daba órdenes cortas. Marta obedecía. Nunca llegó tarde, nunca faltó. Su constancia era silenciosa, invisible. Las horas muertas se llenaban de acciones repetidas. Limpiar el mostrador, ordenar recibos, contar monedas, siempre las mismas. El sonido del cajón al cerrarse marcaba el tiempo, un golpe seco, regular, casi tranquilizador. En casa los rituales también se vaciaron. Antes encendía una vela algunos días, ahora no. Antes rezaba una oración corta, ahora se acostaba sin palabras. No sentía rabia, tampoco fe. Sentía una especie de neutralidad cansada. La planta del salón perdió hojas. Marta la regaba igual, sin esperar que mejorara, solo porque siempre lo había hecho. Cuando una hoja cayó al suelo, la recogió y la tiró. Sin pensar, los recuerdos empezaron a perder peso. El pueblo, los padres, Javier, todo parecía lejano, como fotos guardadas en otra casa. Sabía que habían sido importantes, pero ya no dolían, tampoco alegraban. El cuerpo siguió funcionando. Caminaba, trabajaba, dormía, comía, pero había menos fuerza en los movimientos.
menos intención, como si cada gesto se hiciera por inercia. Algunas noches se despertaba sin motivo, miraba al techo, pensaba en nada concreto, a veces en cuentas, a veces en el sonido del restaurante. Volvía a dormirse. El frasco de monedas seguía en la estantería. Marta lo llenaba cuando podía, no para un plan, para mantener el hábito. Contaba las monedas una vez por semana. Siempre daban para lo justo. Cerraba el frasco, lo dejaba en su sitio. El barrio seguía vivo. Gente que entraba y salía, niños que jugaban, vecinos que discutían. Marta observaba desde la ventana, sin envidia, sin interés, como quien mira una calle desconocida. En el trabajo empezó a cometer pequeños errores. 1 céntimo de más, 1 céntimo de menos. Se disculpaba, corregía, nadie dijo nada. Pero ella los anotaba mentalmente, no como culpa, como señal de cansancio. El uniforme se desgastó más, los bordes deshilachados. Marta los cosía por la noche, puntadas firmes, precisas. Era lo único que todavía hacía con cuidado. El reloj marcaba el final del turno. Marta salía, compraba pan, volvía a casa. El día se cerraba sin preguntas, sin balances. No había llanto, no había crisis. Solo una disminución lenta, una reducción. Como si la vida se hubiera encogido a lo imprescindible. A veces, al pasar frente a una iglesia, se detenía un segundo. No entraba, no rezaba. Solo miraba la puerta cerrada. Luego seguía caminando. El tiempo avanzaba. Los días se parecían. Marta dejó de marcar fechas, de pensar en aniversarios. Todo era presente inmediato. Trabajo, casa, silencio. Ese era su estado. No de dolor agudo, sino de apagamiento, de continuidad sin sentido. Y en esa rutina vacía, sin que ella lo supiera, algo dentro se iba quedando quieto. Hubo un día en que Marta no sintió cansancio, tampoco alivio. Fue distinto. Se levantó y el cuerpo respondió sin resistencia, pero sin impulso. Preparó café, no lo terminó. Se puso el uniforme, lo abrochó mal y no lo corrigió. Salió de casa sin revisar el frasco de monedas. Ese detalle le pasó desapercibido. Caminó hasta el restaurante con la mirada baja. El semáforo cambió de color y ella cruzó tarde. Nadie pitó. Nada ocurrió. El turno empezó como siempre. El ruido habitual, las voces, el aceite caliente. Marta se colocó detrás de la caja. Apoyó las manos en el mostrador. Las dejó ahí más tiempo del necesario. No pensó en nada. Un cliente habló. Ella tardó en responder, no por confusión, por ausencia. Dio el cambio. Cerró el cajón. El sonido fue el mismo de siempre. No produjo nada. A media mañana el encargado le pidió que revisara un error del día anterior. Marta miró el papel, no recordó el momento, asintió, dijo que lo arreglaría. Su voz salió baja, neutral. En el descanso se sentó sola. No sacó el móvil, no comió, miró la pared blanca. Una mancha de humedad dibujaba una forma irregular. Pensó que nadie la había limpiado en años. Esa idea no le molestó. Volvió a la caja. Las horas pasaron sin marcas, el cuerpo cedía, la mente no. No había quejas internas, tampoco preguntas, solo una continuidad plana. Al terminar el turno, el encargado le habló de un cambio de horario para la semana siguiente. Marta escuchó, dijo que estaba bien. No calculó cómo afectaría el transporte, ni a las cuentas, no le importó. Caminó de regreso a casa, compró pan por costumbre. El tendero le deseó buena tarde, ella respondió tarde. No sintió vergüenza. En casa dejó el pan sobre la mesa, no encendió la luz, se sentó en la silla. El silencio era espeso, no opresivo, definitivo. Miró alrededor, la planta, la mesa coja, la nota vieja en el cajón que ya no abría. Todo seguía en su sitio. Nada reclamaba atención. Se dio cuenta de algo simple. No esperaba que mañana fuera distinto. No esperaba nada. Esa certeza no llegó como tristeza. Llegó como cierre. Fue a la habitación. Se acostó sin cambiarse. Miró el techo. No repasó cuentas. No pensó en su padre. No recordó a Javier. La memoria estaba quieta. En algún momento juntó las manos sobre el pecho. No fue un gesto consciente. No dijo palabras. No pidió. Tampoco negó.
Solo permaneció así unos segundos. Luego dejó caer los brazos. El reloj marcó la hora sin que ella lo mirara. El tiempo siguió. Afuera pasó un coche. Dentro nada se movió. Esa noche no hubo pensamientos largos. No hubo imágenes. No hubo resistencia. Marta aceptó, sin formularlo, que había llegado a un límite interno. no de dolor, de agotamiento. No se dijo que no podía más, tampoco que necesitaba ayuda. No se habló a sí misma. El diálogo interno se había apagado antes. Durmió, sin sueños, sin interrupciones. Un descanso plano. A la mañana siguiente se levantó igual. Pero Ego estaba detenido. Como una maquinaria parada sin ruido. Seguía en pie, funcionaba, pero sin dirección. No había luz, no había oscuridad dramática, solo una ausencia completa de expectativa. Un punto sin movimiento. Ese fue su fondo, no visible, no declarado, simplemente vivido. El cambio no llegó como un evento claro, llegó como una presencia leve. Una tarde cualquiera al final del turno, Marta notó que alguien esperaba sin prisa frente a la caja. No miraba el menú, no miraba el reloj, estaba allí. Era un hombre común, ropa sencilla, manos limpias, la barba corta, nada en él llamaba la atención. Cuando habló, Lo hizo despacio. pidió un café, solo eso. Marta asintió, preparó el cobro. El hombre no sacó el dinero de inmediato, observó el mostrador, la caja, el borde gastado. Dijo que no había cambiado nada desde la última vez. Ella levantó la mirada. No recordó haberlo visto antes, no dijo nada, cobró. Él dejó las monedas exactas, demasiado exactas. Se sentó en una mesa cercana, no sacó el móvil, no abrió un libro, bebió el café con calma. Marta siguió trabajando. Aún así notaba su presencia, no como vigilancia, como ego estable. Cuando el local quedó casi vacío, el hombre se acercó otra vez. Dijo que el suelo estaba frío, que ese tipo de frío subía por los pies. Marta no entendió por qué lo decía, no respondió. Él preguntó si siempre cerraba ella. Marta dijo que sí. La respuesta salió automática. El hombre asintió como si ya lo supiera. Volvió a sentarse. Esperó. No pidió nada más. Al cerrar, Marta recogió recibos, limpió el mostrador. el hombre seguía allí. No estorbaba, no ayudaba, solo estaba. Cuando ella apagó una de las luces, él habló otra vez. Dijo que ese día había sido largo. Marta respondió que todos lo eran. Él sonrió apenas, no en desacuerdo. Salieron casi al mismo tiempo. La calle estaba tranquila. El hombre caminó a su lado unos metros. No preguntó nada personal. Comentó que el pan de la tienda de la esquina solía agotarse pronto. Marta se detuvo. Era cierto. No recordó haberlo dicho nunca. Caminaron en silencio. El hombre no aceleró, no redujo el paso. Parecía adaptarse al suyo sin esfuerzo. Al llegar a la esquina, él se detuvo. Dijo que ella siempre contaba las monedas 2 veces. Marta sintió una incomodidad leve. No miedo, sorpresa. Asintió. No preguntó cómo lo sabía. Él no explicó. Dijo que había aprendido a mirar despacio. Marta no respondió. El comentario quedó flotando. Se despidieron sin fórmula. Él siguió por otra calle. Marta continuó a casa. Esa noche no pensó en él. No lo registró como ego importante. Volvió días después. Mismo café, mismo tono. Se sentó en otra mesa. Esta vez comentó que el uniforme estaba bien cosido. Marta miró la manga. No había hablado de eso con nadie. Ella empezó a sentirse inquieta. No por peligro, por precisión. El hombre no hacía preguntas innecesarias. No daba opiniones. Solo decía cosas exactas. Cosas que encajaban demasiado. Una tarde, mientras ella cerraba la caja, Él dijo que había una nota en un cajón que ya no abría. Marta se quedó quieta. El cajón existía. Nadie más lo sabía. No preguntó. No protestó. Siguió contando. El hombre no insistió. Dijo que no todas las cosas necesitan abrirse de nuevo. A veces basta con saber que están ahí. No hablaba de fe. No hablaba de Dios. No usaba palabras grandes. Hablaba como alguien que conoce el peso del silencio. Marta empezó a esperar esos momentos, no como consuelo, como referencia. Cuando él estaba, el tiempo no se sentía vacío, tampoco lleno, simplemente ordenado. Una noche al salir él le preguntó si dormía bien. Marta respondió que sí, luego corrigió, dijo que dormía. Él asintió.
No hizo más comentarios. En otra ocasión mencionó el frasco de monedas. Dijo que el cristal estaba limpio, aunque el contenido siempre fuera el justo. Marta apretó las llaves en el bolsillo. No dijo nada. Nunca le dijo su nombre. Nunca preguntó el de ella. No había intercambio de datos. No había promesas. Su presencia no resolvía nada. No cambiaba horarios. No pagaba cuentas. Pero algo en Marta empezó a moverse. No hacia arriba, hacia adentro. Un día mientras cerraban, él se quedó de pie frente a ella. Dijo que había personas que cargaban más de lo que parecía. Marta lo miró. Esperó algo más. No llegó. Él añadió que el cansancio no siempre se nota en el cuerpo. A veces se instala en las decisiones pequeñas. Marta respiró hondo. No respondió. Cuando se fue esa noche, Marta notó que había olvidado cerrar el cajón de las monedas. Lo cerró. El sonido fue distinto. No más fuerte, más claro. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué aparecía. No sabía qué quería. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro no estaba detenido. No era esperanza. Era atención. Y eso, sin entenderlo, empezó a cambiar el ritmo de sus días. El hombre volvió una tarde en que el local estaba casi vacío. No pidió café. Se quedó de pie cerca del mostrador. Marta terminaba de cerrar la caja. No levantó la vista al principio. Él dijo que había visto cómo ella doblaba las nóminas con cuidado, como si fueran frágiles. Marta se detuvo un segundo. Siguió ordenando. No negó. No explicó. El hombre añadió que había aprendido eso en otro tiempo, cuando cada papel significaba permanencia. Marta respiró hondo. El aire le pesó en el pecho. No respondió. Se apoyó en el mostrador. Miró las monedas. Dijo que el sonido del cajón se había vuelto más seco últimamente, como si ya no hubiera margen. Marta cerró el cajón con cuidado, demasiado cuidado. Él habló del anillo vendido. No lo nombró como pérdida. Solo dijo que había cosas que se entregan sin despedida. Marta sintió un calor breve en la cara. No miró al hombre. Se quedó quieta. El silencio se alargó. Nadie más entró. El aceite ya estaba frío. El reloj marcaba el final del turno sin urgencia. El hombre dijo que ella había aprendido a no pedir, no ayuda, no explicaciones. Marta apoyó las manos en el borde. Asintió una vez. Pequeño gesto, casi invisible. Mencionó al padre. Dijo que había trabajado con las manos hasta el final, que no le gustaba molestar. Marta cerró los ojos un segundo. No lloró, no habló. El hombre no siguió por ahí. Dijo que había días en que la fe se queda como una palabra sin uso. No desaparece, solo no sirve. Marta abrió los ojos. Lo miró por primera vez de frente. No había juicio en su expresión, tampoco compasión evidente, solo una atención firme. Ella dijo algo entonces, no como defensa, como constatación. Dijo que había hecho todo lo correcto, que había trabajado, que había aguantado, que había esperado. Su voz no tembló. El hombre asintió. Dijo que lo sabía. Añadió que hacer lo correcto no siempre preserva lo interno. A veces solo sostiene lo externo. Marta sintió una presión lenta, no rabia, no tristeza, una especie de ajuste doloroso. Dijo que ya no sentía nada al rezar, que ya no esperaba respuesta, que no sabía en qué momento había dejado de importar. El hombre escuchó, no interrumpió, no corrigió. Cuando ella terminó dijo que había decisiones que se toman en silencio, no grandes, pequeñas, repetidas. Habló de la costumbre de callar, de adaptarse, de reducir expectativas para no sufrir. Marta entendió, no porque fuera nuevo, porque estaba dicho con precisión. Él señaló la nota en el cajón. Dijo que había sido un cierre provisional, no una solución. Marta tragó saliva. Dijo que no había tenido fuerzas para leerla otra vez. El hombre respondió que algunas fuerzas no vuelven solas. Vuelven cuando se nombra lo perdido. Marta apoyó la espalda en la pared. Sentía cansancio en los hombros. Por primera vez no intentó mantenerse firme. No explicó. No justificó. Escuchó. Él habló del día del insulto, no del matón. Del momento exacto en que ella decidió no defenderse más nunca. No solo ese día, en general. Marta bajó la cabeza. No negó. Dijo que había confundido dignidad con resistencia muda, que había dejado de pedir respeto incluso a sí misma. Marta cerró los ojos.
El cuerpo le pesó. No hubo acusación, solo una verdad expuesta con cuidado. Ella dijo que ya no sabía cómo volver, que no veía un camino distinto, que no sentía fe. El hombre no respondió de inmediato. Luego dijo que la fe no siempre es sentir. A veces es permitir que algo se vuelva a ordenar por dentro, sin prisa, sin ruido. Marta preguntó si eso era posible después de tanto desgaste. La pregunta salió baja, casi avergonzada. Él dijo que el desgaste no anula el valor de lo vivido, pero sí exige una verdad completa. Marta respiró profundo, asintió. No hubo promesa de cambio, no hubo instrucciones, solo un reconocimiento claro de lo que había pasado, de lo que ella había dejado de ser, de lo que aún estaba ahí, cubierto. El hombre dio un paso atrás. Dijo que ella no tenía que decidir nada esa noche, solo no seguir negando lo que ya sabía. Marta se quedó en silencio. Por primera vez, ese silencio no era vacío, era denso, con contenido. Cuando él se fue, Marta no se movió enseguida. Se quedó apoyada en la pared. Sintió el cuerpo cansado, pero presente. No hubo alivio inmediato, tampoco miedo, solo una ruptura interna, como si algo que estaba mal alineado hubiera sido nombrado por fin. Esa noche, al llegar a casa, abrió el cajón, sacó la nota, no la leyó, la sostuvo en la mano y por primera vez No la guardó de nuevo. La mañana siguiente no trajo claridad, trajo duda. Marta se despertó con la nota todavía en la mesa. No la había leído, tampoco la había escondido. Ese simple hecho la incomodó más que cualquier recuerdo. Preparó café. Esta vez lo terminó. Se sentó, miró la nota. El papel estaba amarillento, la letra era conocida. No la abrió. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del abrigo. No como decisión, como gesto intermedio. Salió de casa más despacio. En la calle el frío era el mismo, el barrio seguía activo. Nada señalaba un cambio. Marta caminó hasta el restaurante con una atención nueva. No expectativa, observación. Durante el turno cometió menos errores. No porque se esforzara más, porque estaba presente, escuchaba a los clientes, respondía sin prisa, el cajón sonaba igual, pero ella no. A media mañana el encargado se acercó. Dijo que había una reclamación pendiente del mes anterior, un desfase pequeño. Marta escuchó, asintió, dijo que lo revisaría al terminar. El encargado se fue, no hubo tensión. En el descanso Marta comió algo, poco, pero consciente. Miró el móvil. No había mensajes, no los esperaba. Al cerrar la caja revisó los recibos antiguos, encontró el error. No era grave, lo anotó, preparó el informe. Lo dejó sobre la mesa del encargado, sin miedo, sin orgullo. Esa tarde al salir el hombre estaba de nuevo, no dentro, afuera, apoyado en la pared. No parecía esperar, simplemente estaba. Marta se detuvo, no habló. Él la miró. Dijo que había traído pan. Le mostró la bolsa. Era de la tienda de la esquina, el pan que siempre se agotaba. Caminaron juntos, no hablaron de la nota, no hablaron del día anterior. Él comentó que el frío iba a durar unos días más. Marta respondió que sí, nada más. Al llegar a la esquina, él se detuvo. Dijo que a veces el primer paso no es hacer algo nuevo, es dejar de ocultar lo antiguo. Marta asintió, no explicó. Esa noche en casa sacó la nota, la abrió, la leyó despacio. No había reproches. Javier se despedía. Decía que no podía sostenerse, que no quería arrastrarla, que lo sentía. Marta leyó sin lágrimas, sin defensa. Cerró el papel, lo dejó sobre la mesa. No lo rompió. Durmió. No bien, pero durmió. Los días siguientes fueron de ajuste, no de milagro. Marta empezó a hablar un poco más en el trabajo, no de su vida, de lo necesario. Pidió un cambio pequeño en el horario, no exigió, explicó. El encargado aceptó, no con entusiasmo, con normalidad. Ese hecho la sorprendió más que una negativa. El frasco de monedas siguió llenándose, pero un día Marta sacó algunas. Compró una lámpara pequeña, la puso en la sala. No era cara, era suficiente. La encendió por la noche. La casa se sintió distinta. El hombre volvió, no todos los días. A veces solo pasaba, a veces se sentaba, a veces no hablaba.
Marta ya no se inquietaba por lo que sabía. Entendía que su presencia no buscaba impresionar, buscaba sostener. Una tarde él le preguntó si había leído la nota. Marta dijo que sí. Él no preguntó más. Dijo que algunas palabras cumplen su función solo cuando se aceptan, no cuando se discuten. Otro día mencionó al matón, no el insulto, el efecto. Dijo que ese tipo de humillación deja marcas cuando encuentra un terreno cansado. Marta escuchó, no se justificó, entendió. Las consecuencias no desaparecieron. Las cuentas seguían justas. El trabajo seguía siendo el mismo. El pasado no se corrigió. Pero algo se había reordenado. Marta empezó a poner límites pequeños. Cuando un cliente hablaba mal, respondía con firmeza. Sin agresión, sin sumisión. Algunos se sorprendían, otros no. Ella sostenía la mirada. Un día una compañera nueva fue reprendida en público. Marta intervino. Dijo que no era necesario hablar así. Su voz fue clara. El encargado miró, dudó, no insistió. La compañera la miró después. No dijo gracias, sonrió. Fue suficiente. En casa Marta volvió a encender una vela, no como rito antiguo, como gesto presente. No rezó palabras largas. Se quedó sentada, respiró. El silencio ya no era plano. El hombre apareció una noche lluviosa. No entró. Se quedó bajo el toldo. Dijo que ella había empezado a ocupar su lugar. No explicó. Marta lo entendió igual. Le habló del padre. Dijo que hay trabajos que continúan en quienes aprendieron a sostener sin ruido. Marta sintió un nudo. No lloró, asintió. Poco a poco, las consecuencias se extendieron. Marta recuperó contacto con una vecina. Compartieron café. Hablaron de cosas simples. El aislamiento cedió sin anuncio. El restaurante cambió de dueño meses después. No fue por ella, fue una decisión externa. El nuevo responsable revisó personal. Marta pensó que la despedirían. No ocurrió. Le ofrecieron un contrato más estable, no mejor pagado, más claro. Aceptó, sin celebrar, con calma. El hombre estuvo menos presente entonces. No desapareció de golpe, simplemente dejó de ser necesario. La última vez que lo vio caminó a su lado unas calles. No hablaron mucho. Antes de separarse, él dijo que el segundo camino nunca borra el primero. Solo lo integra. Marta se detuvo, lo miró. Quiso preguntar algo, no lo hizo. Él siguió. No miró atrás. Las consecuencias no fueron espectaculares. No hubo aplausos. No hubo restituciones completas. Hubo orden, dignidad recuperada, un eje interno. Marta siguió trabajando. Siguió contando monedas, pero ya no desde el miedo, desde la responsabilidad. La vida no se volvió fácil, se volvió habitable. Y ese cambio silencioso y firme fue suficiente para sostenerla. El tiempo se acomodó sin anuncios. Marta no marcó un día exacto para el cambio. Simplemente empezó a vivir de otra manera. Se levantaba a la misma hora, preparaba café, abría la ventana. El aire entraba limpio. La lámpara seguía encendiéndose cada noche, no por costumbre, por elección. La casa estaba ordenada, no mejor, más clara. Cada cosa tenía su sitio. La nota seguía guardada, doblada, ya no pesaba. En el trabajo, Marta ocupó su lugar con naturalidad. Saludaba, escuchaba, respondía con firmeza tranquila. No buscaba aprobación, tampoco editaba el conflicto necesario. El ritmo era humano. Algunos clientes cambiaron el trato, otros no. Eso ya no definía su día. Cuando alguien levantaba la voz, Marta mantenía la suya estable. Si era necesario, pedía respeto, si no, seguía. La compañera nueva aprendió observándola. No hablaron mucho, compartieron turnos. Una forma de cuidado silencioso se instaló entre ellas. No hicieron pactos, funcionaron. En casa Marta volvía a cocinar platos simples. Se sentaba a la mesa, comía sin prisa. A veces pensaba en su padre, no con dolor, con reconocimiento. A veces pensaba en Javier, no para juzgar, para soltar. Una mañana entró a una iglesia abierta. No fue un gesto solemne. Entró porque pasaba por ahí. Se sentó atrás, no encendió velas, no pidió nada. Permaneció en silencio unos minutos. Al salir no se sintió distinta, se sintió en su sitio. Los domingos ya no eran vacíos. Barría, regaba la planta, le quitó hojas secas, brotaron otras nuevas. Marta lo notó sin emoción exagerada. La vida seguía. El frasco de monedas continuó en la estantería. Algunas semanas estaba más lleno, otras no.
Marta dejó de contarlo con ansiedad. Sabía lo que había, sabía lo que alcanzaba. Una tarde al cerrar el restaurante se quedó unos segundos más. Apagó luces, revisó el mostrador. Pasó la mano por el borde gastado, no como despedida, como reconocimiento. Caminó a casa con paso tranquilo. El barrio seguía igual, gente, ruidos, vida compartida. Marta caminaba dentro de eso, no al margen. Esa noche se sentó en la silla, apoyó los pies en el suelo, juntó las manos. No formuló palabras, no hizo promesas, permaneció. No hubo visiones, no hubo respuestas audibles, hubo calma, una calma estable, como una casa con cimientos firmes. Marta entendió sin explicarlo que su historia no se había corregido, se había integrado. Las pérdidas seguían siendo pérdidas, las heridas seguían siendo reales, pero ya no gobernaban. Al acostarse apagó la lámpara. El cuarto quedó en penumbra. Marta respiró hondo. El cuerpo descansó. Al día siguiente volvería al trabajo, volvería a contar monedas, volvería a escuchar voces. Pero ya no desde la reducción, desde la dignidad recuperada. No había triunfo, no había revancha, había orden interior. Y en ese orden sencillo, Marta encontró lo que realmente importaba: poder estar de pie, en silencio, sin huir de sí misma.